Hola amiga, iniciamos con un rectángulo donde vamos a trazar una vertical y una horizontal. De forma vertical vamos a medir el talle delantero y altura de cadera, que para este caso son 43 y 19. Se mide la altura de sisa, la altura de costado y se trazan las horizontales. Recordemos que con mis patrones debemos sacar la altura de costado y la altura de sisa porque no se trabaja con la mitad de espalda. En horizontal y desde el punto 0 se marca la sexta parte de contorno de cuello y hacia abajo en vertical la sexta parte de contorno de cuello más 2 centímetros. Desde el punto de la mitad de espalda y en vertical se traza una línea hasta la línea de sisa. Se marcan 5 centímetros hacia abajo y se hace la caída de hombros. Desde el punto de caída de hombro hasta la amplitud de cuello se traza una línea para hacer la línea de hombro. En la línea vertical, donde va la sisa, se busca la mitad de esa línea y se traza la mitad y se entra 1 centímetro. En vertical y horizontal, como muestran los lápices, se marcan 2 puntos a 3 centímetros para trazar la curva de la sisa. Se mide nuevamente el cuarto de contorno de busto más 4 centímetros para rectificar y trazar una línea vertical del punto de la línea sisa hasta la línea de busto, formando un rectángulo. En la línea de la cintura también se mide la cuarta parte de la cintura más 5 centímetros, 3 de pinza y 2 de afloje, y se traza la línea vertical que da la línea de costado hasta la línea de busto. De la línea de cadera, de altura de cadera y en horizontal se mide la cuarta parte de contorno de cadera más 2 centímetros. Y se suben de ese punto, de esa medida, en vertical 5 centímetros para dar banda anatómica para que la blusa no quede en punta. De ese punto y con una curva muy suave hasta la línea de la cintura se traza la curva que da la línea de cadera. Se suaviza en la cintura. De talle delantero y de la altura de cadera y en horizontal se marca la mitad de separación de busto, que para este caso son 9.5 en línea de cadera, línea de cintura y línea de busto. En línea de busto y hacia abajo en vertical se miden 4 centímetros porque la pinza no debe llegar hasta la línea de busto para que no le quite espacio al contorno del busto. En línea de cintura se le dan 3 centímetros de pinza, 1,5 a la izquierda y 1,5 a la derecha. En línea de cadera 0.5 milímetros y 0.5 milímetros a derecha e izquierda, o sea, medio centímetro a derecha y medio centímetro a la izquierda. Y de esa manera se hace la pinza. Como este es un patrón básico plano de blusa, en sisa se hace una pinza de 2 centímetros que se lleva hasta la línea de talle para hacer un asentamiento. De la línea de sisa y por el costado y en vertical se bajan 7 centímetros para dibujar la línea de pinza, para dibujar la diferencia que existe entre el talle delantero y el talle posterior. Esto a fin de tomar en cuenta y tener marcado cuál es la diferencia y cuál es el valor que se debe corregir al final. Esta pinza no debe tener una longitud mayor a 10 centímetros ni mayor la amplitud a 4 centímetros en ningún caso. En este básico plano de blusa, esta pinza se debe descontar en la línea de cintura para poder de ahí, a partir de la línea de cintura, volver a trazar la altura de cadera y volver a dibujar la línea de cadera con la altura. De esa forma se hace la corrección de esa pinza y se elimina esa pinza para hacer el básico plano de blusa y poder trabajar blusas sueltas. La pinza de los 2 centímetros se cierra en el papel antes de cortar en la tela. La línea de busto, la línea de sisa y la línea de espalda se amplían en horizontal para formar la parte posterior de la blusa. Esta es la forma en que queda el básico plano de blusa, con su pinza trasladada a la cintura. Las líneas horizontales de cintura, cadera, contorno de busto y sisa y amplitud de hombros se extienden en horizontal
dándole la medida de la cuarta de contorno de busto para formar un rectángulo. En la línea de busto se mide cuarta de contorno de busto. Por la línea de talle posterior se baja 2 centímetros para darle profundidad al escote. Y en horizontal se le da cesta de contorno de cuello para darle la amplitud del cuello. Se hace una línea levemente curva o suave o con una curva suave para hacer el cuello. Se marca la mitad de espalda, para este caso 19, y se marca hacia abajo en vertical 5 centímetros como medida estándar para la caída de hombro. Y se une con una línea de la caída de hombro de los 5 centímetros al punto de la amplitud de contorno de cesta de contorno de cuello para formar la línea de hombro. La curva de la sisa se respeta como mínimo 3 centímetros en vertical de la línea de sisa como muestra el lápiz. Se hace una curva suave y que va a tener de amplitud en horizontal el cuarto de contorno de busto, más 1 centímetro que se le va a dar de amplitud. Se corrige el talle posterior para sacar la línea de cintura, ya que en el posterior es menor al talle delantero. A la línea de cintura se le da el cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros y separación de busto de 9.5 centímetros para formar la línea de la pinza. En la cadera se da la línea un cuarto de contorno de cadera y se marca la línea en vertical para hacer la pinza. En la cintura será 1 centímetro a la izquierda y 1 centímetro a la derecha, y en la línea de cadera medio centímetro a la izquierda y medio centímetro a la derecha, y se hace la pinza hasta la línea de busto. En la línea de sisa espalda se traza un asentamiento de 1 centímetro que va de la sisa hasta la parte posterior del talle para hacerle asentamiento ahí, para cortarla en el papel y cerrarla. Se rediseña la cadera. Desde la nueva línea de cintura se marcan 19 centímetros, en este caso, que es la altura de cadera. Se hace una línea curva y se lleva hasta la línea del costado para hacer la nueva línea de cadera. Se hace el costado para igualar la medición del costado al delantero. Se traza la línea hasta el centímetro de desahogo que se le dio, y la línea de cadera se le suben 5 centímetros para hacer la banda anatómica y se hace suave curva hasta la cintura. Se suaviza la cintura para quitar la forma angular que se forma en la cintura, en este caso, porque es una talla pequeña. Antes de proceder a cortar, se hace revisión de las medidas, que estén las medidas correctas como las tenemos en la tabla de medidas, y se procede a cortar y a cortar las pinzas de asentamiento, como lo vamos a ver en la siguiente parte. Una vez comprobadas las medidas de los moldes, se recortan respetando los espacios de los asentamientos, porque hay que hacer luego corrección a esa parte cuando se cierre el asentamiento del lado de la sisa. Se corrige la parte central porque se forma una puntica. En el delantero y en el posterior se hace la corrección a la parte central. Se hacen correcciones en los costados para que no quede con punta ni quede haciendo bolsas, y quede de una forma más anatómica y queden igualados los laterales, o sea, los costados, en las dos partes, en la parte posterior y en la delantera. Se igualan los hombros y se hace corrección de hombros. Según el gráfico de este libro. Gracias.
Gracias por ver, por suscribirse, por darle like, por seguirme en Instagram, en Facebook y en YouTube.